mentira. Y digamos, la gente dice que estás mal o que no estás experimentando el amor de Dios y o que Jesús te hace feliz y si no te sientes feliz, o sea, con Jesús en tu corazón, entonces no estás siendo un buen cristiano, cosas así. Pero esta idea está súper lejos de la verdad y lo que significa ser un cristiano y cómo lidiar con la depresión son ambos muy mal entendidos. Y de hecho uno de los personajes más interesantes y complejos de las escrituras es el profeta Elías. Y voy a estar hablando de, para aquellos que quieran leerlo después, no voy a estar leyendo mucho la Biblia. Es de Primera de Reyes, el capítulo 18 y el capítulo 19. Esta es la historia de Elías. Dice que Elías vivió una de las épocas más oscuras de Israel y el reino se había dividido y la monarquía del reino del norte se había entregado a la adoración de dioses falsos o ídolos. Y Elías pidió a Israel que regresara a Dios, pero su súplica cayó en oídos sordos. Nadie le puso atención y siguieron con lo mismo. Entonces Dios causó que Israel eh, tuviera una sequía que duró aproximadamente 3 años y luego envió a Elías, después de eso, a confrontar al rey y a los profetas de Baal. Baal era uno de sus dioses falsos que tenían. Elías luego instaló dos altares en el monte Carmelo y desafió a los profetas de Baal a invocar un fuego de su dios de la tormenta para encender su altar. Pero después de varias horas de que los profetas estuvieran cantando, nada sucedió. Entonces Elías se acercó, fue al altar, lo empapó incluso de agua y oró al Señor que bajara fuego del cielo y exactamente eso sucedió. Cayó un fuego consumidor del cielo y el pueblo, todo el pueblo se postró y declaró, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Luego el capítulo termina diciendo que Elías recogió su manto y corrió ante Acab a la entrada de Jezreel, que era uno de los reyes. Y hay que poner algo, hay que recordar algo, que Elías era un forajido porque era un profeta de Dios. Y el capítulo termina diciendo que él iba corriendo hacia la capital y que era el lugar más peligroso para un profeta, para que un profeta estuviera ahí. Y la única razón por la que habría hecho esto Elías es que pensó que la revolución estaba a punto de empezar. O Acab se arrepentiría y establecería el Señor como el Dios de Israel, o el pueblo, después de ver lo que sucedió en el Monte Carmelo, se levantaría y derrocaría a Acab y a Jezabel. Pero llega a la capital Elías y todo lo que sucede es que Jezabel todavía está en el poder y no se arrepiente y lo amenazan con matarlo. O sea, la revolución que Elías sabía que sucedería no sucedió. Él pensó que había hecho todo bien, demostró el poder de Dios, derrotó a los profetas de Baal, corrió a la capital, pero no pasó nada. Y el miedo se apodera de Elías y corre hacia el desierto, derrotado y aterrorizado, corriendo al monte de Dios porque no entiende quién es Dios. Elías le dio a Israel todo lo que tenía y no solucionó el problema. Dios no apareció, la gente no se arrepintió. Elías pasó de sentirse en la cima a su punto más bajo y con rapidez, porque no entendió por qué su plan no funcionó. Y fíjese que en la lectura dice que dejó a su sirviente en Berseba. Y hay que recordar que Elías no era rico. Y la única razón por la que habría tenido un sirviente es porque era un profeta. O sea, en otras palabras, está despidiendo a su empleado y al hacerlo está diciendo que su trabajo como profeta ha terminado y que ha terminado su ministerio. Entonces, esto es un acto de ira contra Dios y sus palabras también lo confirma más tarde en el capítulo. Y dice que luego encuentra un árbol para sentarse y pide morir. El profeta Elías, uno de los hombres más cercanos a Dios que jamás haya existido, cayó en una profunda depresión. O sea, lo que nos enseña que ser un seguidor de Dios no significa que nunca te sientas deprimido,
sea, sufrir depresión es perfectamente normal y no te hace menos cristiano porque la tengas o porque la sufras. La cultura cristiana moderna ha convertido el cristianismo como si fuera una competencia de alegría. O sea, si no estás contento es porque no andas bien. Si- o sea, si Jesús vive en ti, ¿cómo podrías sentirte deprimido, verdad? Pero Elías tenía una comunicación directa con Dios y sin embargo, sí, y sin embargo, incluso él estaba abrumado por la depresión. Entonces, nada acerca de ser cristiano significa que eres inmune a la depresión o al dolor. Nada de lo cerca que estés de Dios determinará las emociones que experimentes. La otra cosa que muchos cristianos modernos es que espiritualizan demasiado la depresión. O sea, en otras palabras, si estás deprimido, debe ser por un problema espiritual. Y muchos cristianos, si saben que tienes depresión, más bien podría decirte que necesitas orar más, que necesitas cambiar la música que escuchas, que necesitas poder poner toda la armadura de Dios todos los días, que hay un libro realmente bueno que deberías leer, que necesitas declarar victoria sobre Satanás y sus demonios, o que tienes que decirte a ti mismo que eres feliz todos los días, o que te necesitas activar la ley de atracción, o lo que eso signifique, o lo que sea, lo que sea que eso se refiera, y un montón de cosas. Pero nota que eso no le pasa a Elías. Lo primero que Dios hace por Elías es cocinar por él y dejarlo dormir y confirmar sus sentimientos de que está exhausto y cansado. Dios no le da un sermón a Elías porque la depresión no siempre es un problema espiritual. Muchas veces es un problema físico. Y después de todo tenemos cuerpos físicos que son parte esencial de lo que somos. La depresión, en la mayoría de los casos, es un problema biológico en el que existe un desequilibrio químico y a veces la medicación puede funcionar. Por lo tanto, lo segundo que deben recordar es que la depresión, además de ser normal, también puede ser un problema físico. Muchos cristianos tienden a espiritualizar en exceso los problemas mentales, pero no este Dios. Este Dios entiende que la depresión tiene un aspecto físico y a veces lo que la persona necesita no es un sermón o una lección de espiritualidad. A veces todo lo que necesita es un buen descanso y una buena comida. Al principio todo lo que Dios hace con este hombre, que es Elías, es cuidar de sus necesidades físicas y confirmar que se ha agotado físicamente. La carne era tan débil que incluso el espíritu de Elías ya no estaba dispuesto. Pero no solo somos seres físicos, ¿verdad? También hay un aspecto espiritual. Y en el otro extremo, algunas personas van en la dirección opuesta a los cristianos y más bien de espiritualizar demasiado, lo materializan demasiado. Y dicen que todo lo que necesita un individuo son medicamentos y pastillas correctas para que siga adelante y pueda trabajar. Pero muchas veces hay problemas mentales y emocionales tan profundos que pueden agobiar a una persona. Porque la medicación no ayuda por completo a la persona porque necesita hablar a través de sus emociones. A veces una persona deprimida necesita terapia para hablar sobre sus problemas o simplemente alguien con quien descargar sus emociones. También seamos criaturas sociales, por lo que a veces una persona deprimida solo necesita un amigo allí para que sepa que no está solo. La depresión rara vez es un problema unidimensional, que es una solución rápida, digamos. Y observa, y si ustedes leen el capítulo, verán que Dios no trata la depresión como solo un problema, con una sola solución. Él nutre a Elías en todos los aspectos. Físicamente le permite sanar y recuperarse, pero no se detiene allí, porque Elías todavía tiene quejas mentales que deben abordarse. Entonces Dios le dice a Elías que vaya al monte Oreb, y cuando llega ahí, Dios no le da un sermón a Elías ni le dice cuán equivocado estaba. Él escucha como un buen terapeuta y permite que Elías se desahogue su ira. Dice así que esto es lo que le dijo Elías a Dios en el monte Oreb. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas.
he quedado yo solo y busca mi vida para quitármela. O sea, en otras palabras, lo que Elías le dice es que hice todo bien, pero aún permites que Israel se rebele y mate a tus profetas y no has llamado a Israel para que regresen y los has tratado con justicia. Dios, ¿por qué no has lidiado con esta injusticia? ¿Por qué me abandonaste? Y a veces muchos cristianos se sienten culpables porque están enojados con Dios, como si fuera pecado sentir enojo o pecado estar deprimido. Pero Dios no trata las emociones de Elías como pecaminosas o malvadas. Él permite que salgan porque Él comprende la naturaleza humana y que todos tenemos todo tipo de emociones que necesitan ser expresadas en ocasiones. Entonces, la realidad es que no había nada malo en que Elías sintiera dolor y tristeza a la luz de sus circunstancias, porque sentir ira o tristeza no es pecado. El siguiente punto importante es que no hay nada de malo en ponerse emocional. Lo importante es cómo actúas cuando tienes estas emociones. Por, o corres hacia Dios, alguien casi choca por aquí, perdón. O corres hacia Dios, o huyes de Dios. Cuando Elías corre hacia Dios, Dios simplemente deja que Elías desahogue su ira. Y luego, finalmente, Dios se revela a sí mismo, dice la lectura, de una manera súper compleja, que incluso comentaristas han hablado de estos durante siglos. Dios envía un gran viento, como una tormenta, luego un gran terremoto, luego un gran fuego, pero dice que no, que el texto dice que la presencia de Dios no está en ninguno de esos. Solo después, en voz suave y apacible, Dios se revela a Elías. Luego todo lo que hace Elías es repetir la misma línea que antes dije, casi como que todo enojado. Y, y noten que esto no hace nada para asombrar a Elías o infundir miedo en él. O sea, el terremoto, el fuego, la tormenta, y no cae de rodillas ni se asombra. Más bien lo que hace es quejándose, quejándose, que él es el único que quedó y que ha estado trabajando en celo. O sea, uno de los puntos que Dios está tratando de transmitir es que los milagros no ayudan a cambiar el corazón. Nosotros como cristianos a veces exigimos más milagros de Dios, o sea, como decimos, si Dios simplemente descendiera en un resplandor de gloria o supuestamente eso me daría, eh, sí, qué tan mal se debía sentir por no ver los milagros. No, no entendí, Pamela. No sé si quieres. Ajá, no, que digamos, me pongo en la posición de Elías y justo eso, de uno a veces anda en modo zombie, que no le importa todo, o sea, un terremoto, un relámpago a la par de él, y él, sí, sí, o sea, que qué tan mal en su estado tenía que estar para que todo eso aconteciera y que él lo viese como algo normal o no le importara. Sí, y nosotros también somos los mismos, que a veces exigimos milagros y que al Dios se pasara algo sobrenatural en nuestras vidas y uno supuestamente eso sería como nuestra energía para poder seguir, pero la realidad es que eso simplemente sería una experiencia como un subidón emocional que sería súper rápido, que no sería nada diferente a lo que sería una droga de ácido o LSD. O sea, Dios rara vez usa milagros por una buena razón, y es que realmente no ayudan a las personas a crecer espiritualmente. O sea, y solo se usan en propósitos específicos, como los hijos de Israel bajo el mando de Moisés vieron docenas de milagros y todo lo que hicieron fue quejarse más. Israel y en Monte Carmelo vieron caer fuego del cielo y no hicieron nada. Y ahora nota que los milagros en el Monte Oreb no hicieron nada por Elías tampoco. Todo lo que hizo Elías es repetir la misma queja que antes. Y es casi un poco irónico que Dios nos muestra a Elías como el resto de Israel, a quien Elías ha llegado a despreciar. O sea, lo que desprecia a Elías lo está haciendo en este momento. Y Elías pensó que derrotar a los profetas de Baal y que el fuego descendiera del cielo era todo lo que necesitaba para solucionar los problemas de Israel. Pero cuando eso no produjo un verdadero arrepentimiento, Elías se confundió, tuvo miedo y corrió hacia Dios para quejarse.
Y luego Dios le da un espectáculo, pero eso tampoco ayuda a nada a Elías a, a mejorar en su situación para que se sintiera bien. Elías no se dio cuenta que los eventos milagrosos que sucedieron en el monte Oreb, donde estaba él, no hicieron nada para cambiar sus sentimientos de estar enojado y amargado porque Dios no hizo las cosas de acuerdo a su plan. Entonces, ¿por qué él pensaría que esos milagros eran como la solución para el pecado de Israel o de la humanidad en sí? O sea, Dios lo que está diciendo esencialmente es, Elías, si yo hiciera las cosas como tú querías, el verdadero arrepentimiento nunca sucedería, porque la gente no necesita más fuegos artificiales, necesitan ser llamados por mi suave y apacible voz, necesitan ser alimentados y llevados a mi presencia lentamente, con paciencia, con amor, cuidado, exactamente lo que estaba tratando de hacer con Elías. Y así como cristianos a menudo nos quejamos o nos enojamos porque Dios no está trabajando de la manera que queremos. Si a Dios le importara, enviaría un montón de milagros y castigaría a todas esas personas malas que quieren ponerse en el plan milagroso del Señor. Pero si Dios hiciera eso, ganaría la guerra, pero te perdería a ti. Porque tú y yo somos como esos enemigos que tanto odiamos. Elías era tan malo como Israel, pero no se dio cuenta. Y los milagros no hicieron nada para ayudarlo realmente, al igual que no te ayudarán a ti ni a Israel. Lo que necesitamos es algo mucho más profundo y mucho más importante. Necesitamos ser santificados y eso es un proceso mucho más lento de lo que queremos, pero es exactamente lo que necesitamos. Elías esencialmente no pensó que Dios tenía un plan apropiado, pero llega al monte Oreb y Dios le dice que todavía está trabajando y que Elías no está solo. Dice que todavía hay 7,000 en Israel, dice la lectura, que no han doblado la rodilla a Baal y lo envía a volver al trabajo. Dios esencialmente le dice, tengo un plan, Elías. He estado trabajando todo ese tiempo. Tengo a Jehú esperándote aquí y a Eliseo esperándote allí. ¿Qué te hace pensar que no tengo un plan solo porque no es tuyo? Dios le dice que todavía está trabajando y que se avecinan grandes cosas, pero solo a través del plan correcto y hecho de la manera correcta. Lo último que hace Dios para lidiar con la depresión de Elías es darle un nuevo propósito. Lo envía a ungir a hombres que Dios usará para hacer grandes cosas. Dios nutre a Elías física y luego mentalmente. Y finalmente la pieza final que realmente lo ayudará. Uno de los problemas de la depresión es que hace que el individuo se concentre en sí mismo, en su interior. O sea, todo lo que piensas es que lo mal que te van las cosas, en lo solo que crees que estás, en lo mucho que crees que has fallado o en todos los errores que has cometido. Pero no te das cuenta de que eso solo te hace más egocéntrico que nunca. ¿Por qué egocéntrico? Si es Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, habla de dos formas de orgullo. En primer lugar está la forma superior de orgullo, la que todos conocemos, en que alguien habla de los grandes que son, de cuán mejores son que los demás. Pero Lewis señala que hay otra forma de orgullo, la forma inferior, cuando alguien siempre está deprimido consigo mismo, siempre se ataca a sí mismo, siempre se concentra en lo negativo, pero está igualmente absorto en sí mismo. Entonces, ser humilde no es pensar en uno mismo como menos, es pensar menos en uno mismo. Si alguna vez conocieras a alguien verdaderamente humilde, no te darías cuenta. Todo lo que sabrías es que pasan mucho tiempo preocupándose por ti y por otras personas y encuentran eso como algo, como un gozo, como una alegría. Y así Dios envía a Elías, no haciendo que Elías se sienta grandioso y lleno de sí mismo, sino que Dios le envía a cuidar de los demás. Lo envía a buscar a Eliseo para que pueda nutrirlo y educarlo, porque la pieza final del rompecabezas para lidiar con la depresión es darse cuenta de para qué fuiste hecho. La única forma de dejar de concentrarse demasiado en sí mismo es concentrarse en los demás y en lo que puedes hacer para ayudarlos.
No fuiste hecho para estar solos. Elías estaba solo y deprimido. Dejó ir a su siervo y Dios lo envía de regreso a las personas que lo necesitan. Entonces, si quieres superar tu depresión, sal y haz la voluntad del Padre que está en los cielos. Hoy vivimos una época en que todo se trata de ti. ¿Qué imágenes puedes publicar sobre ti mismo? ¿Qué puedes hacer para mejorar imágenes? ¿Qué filtro puedo ponerle al Instagram para que salga mejor? Y todo esto nos hace que nos enfoquemos más en nuestro interior, por lo que no es de extrañar que las tasas de depresión estén aumentando. Pero el Dios de la Biblia dice que esto no es para lo que fuiste hecho. Estás hecho para servir y amar a los demás, al igual que Jesús, y a quien estamos llamados a reflexionar. Si te sientes deprimido, entonces tal vez la solución no se trata de fortalecerte, sino fortalecer a los demás. Dios está esperándote a usarte de maneras increíbles, excepcionales para ayudar a otros si solo aprendes que la vida no se trata de ti, sino de lo que puedes hacer por los demás. El cielo no es un lugar en el que algún día llegaremos a vivir. Dios está tratando de construir un cielo en ti, pero este no es un cielo lleno de placeres egoístas de la carne. Este es un cielo donde toda la humanidad vive para amar y servir a los demás. Así que ven y deja tu orgullo y tu depresión en la cruz y permite que Cristo te use para tu gloria, así como Dios dio su vida para compartir su gloria con nosotros. Si dejas que su amor fluya detrás de ti, conocerás el verdadero gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. El viaje tendrá sus altibajos, obviamente, eso nadie lo niega, pero con conocimientos construidos en Cristo, nada te derrotará verdaderamente mientras sales y amas a los demás como Él te ha amado. Así que sal, ama, sana, cuida y enseña y haz la voluntad del Padre que está en los cielos. Dios quiere usarte para convertir todo el universo en un Edén, el jardín de Edén. Y el viaje puede comenzar ahora. Todo lo que Dios está esperando es que vayas con Él. Y para terminar, recito Mateo 28:20 que dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es. Y gracias por escucharme. De verdad, este es un tema que a veces se me ha afectado mucho. Y sí, recuerdo tener pasadas de depresión bastante grandes. En especial hace muchos años, como en el 2000, hace como 5 años. eh, Donde sí tenía como una relación que sí me gustaba, que de verdad tenía todo mi, mi esfuerzo y amor para ella y pues de verdad yo pensaba que era una relación de Dios y hasta que terminando y obviamente eso me afectó mucho por muchos años. Y a veces estamos pasando no necesariamente con esta relación, sino con otras cosas, pero entender que a veces uno no debe pensar tanto de lo que uno le pasa, sino lo que uno puede ser a los demás y seguir el plan de Dios. Fue verdaderamente un gran impulso para mí en mi vida. No sé si ustedes quieren compartir algo así. Suena como que si estuviera a punto de llorar, pero ya es que mi voz a veces cuando esos temas hablo, si me cuesta hablar un poquitillo, pero no sé si quieren comentar algo. Aprendí mucho, me gustó poder identificarme con un personaje tan increíble como es Elías y saber que él era, o sea, el boom, Elías, y también pasó por momentos así. Entonces, nada, por lo menos yo agradecerte de verdad, porque es algo que no se me va a olvidar, ya esta enseñanza a mí no se me va a olvidar, y en tiempos difíciles, en tiempos cuando la depresión quiera tocar mi puerta, recordar eso, que dando, sirviendo, buscando en seguir el plan de Dios, es como puedo salir adelante. Entonces, gracias. Amén. No sé si, bueno, no sé si hay alguien más o si no, creo que ya son las 6:10.
Me pasé ¿Puedo? por 6. Sí, claro, José, Ah, adelante. pues me gustaría agregar dos cosas así focalizadas, pero sí me ha pasado, no solo con mi vida, sino con un montón de amigos cristianos que tengo, de que muchas veces en la iglesia, si uno está triste, pues es porque está en pecado, o es porque está haciendo las cosas mal, o no sabe hacia dónde va. Y pues es que estar triste, estar alegre, no es de una consecuencia del pecado, sino es una consecuencia del ser humano, pues. Porque naturalmente, como decía antes, somos seres sociables y ocupamos estar en comunicación para para reír, para todo. Pues, la Biblia bien lo dice, que hay que estar alegres con los que están alegres y sufrir con los que sufren. Y para agregar, justamente estaba escuchando la historia de Nehemías, que Nehemías pasó por lo mismo, que Nehemías era un copero del rey y a él le dicen que su pueblo en Israel está en ha pasado una gran guerra, está en ruinas, todos los que él conocía, toda su familia están sufriendo, solo ha quedado la gente pobre. Entonces él asume una gran tristeza por lo que están sufriendo los demás y llega a tal punto de que llega 4 meses que él pasa por eso, recordando y sufriendo de que él no puede estar allí para hacer algo y él sufre. Y hasta cuando el rey Arjerjes, creo que se llama, le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Y él le dice, pues la tierra donde nacieron mis padres está en sufrimiento y si puedo conceder gracia delante del rey, me gustaría ir para ayudar, pues. Entonces vemos que la tristeza siempre va a estar, pues, o sea, ya sea de manera que en la que nosotros mismos nos sintamos mal con nosotros mismos o en la medida que percibamos el dolor de las demás personas, pues, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Y qué importante es saber que no está mal estar triste, pues, y saber enfocar todas esas energías, todas esas motivaciones para un propósito, y el cual es el que Dios nos da. Amén. Sí, amén. Y gracias, José, por esa información. Casi no me acuerdo mucho las historias del Antiguo Testamento, entonces sí era como un buen refrescamiento de esa historia de Nehemías. Y bueno, creo que Katy se salió por alguna razón que la hace. Pero muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y para terminar, quiero orar para una pequeña oración y terminar esto en las manos de Dios. Gracias, Señor Padre Todopoderoso, por tenernos aquí reunidos, Señor. Y te doy las gracias por estos jóvenes que pusieron atención, que pudieron escucharte, que pudieron tener esta relación entre nosotros, Señor. Y te doy las gracias, Padre, por sus vidas. Padre, te pido, Señor, que en cualquier situación que ellos pasen de tristeza o depresión, Señor, te pido, Padre, que le puedas seguir recordando, Señor, lo tanto, lo mucho que lo amas, Señor, a cada uno de esos jóvenes, lo mucho que tú has hecho en ellos en su vida y lo mucho que espera de ellos, Señor, porque un camino siempre hay para ellos donde puedan salir y encontrar un propósito, Señor, para trabajar en ti, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, y ayúdanos, Padre, a seguir adelante, Señor, entendiendo esto todos los días, Padre. Ayúdanos en nuestro caminar, Señor, y ese caminar que sabemos que no siempre va a ser lleno de gozo, sino que vendrán esas piedras, Señor, Padre, que nos harán tropezar, Señor, pero pero sabemos, Señor, Padre, que tu mano siempre estará extendida, Señor, para levantarnos. Te damos las gracias, Señor, por esto, Padre, y despido a estos jóvenes. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por, por su compañía, Señor. Te damos las gracias, Padre, por todo esto, en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo sábado. Hoy Débora no pudo estar por un compromiso que ella tuvo, pero ya la próxima semana ella nos estará dando la siguiente clase sobre la Biblia. No sé qué es realmente, pero me imagino que estará bueno y estará fructífero. Gracias y nos vemos el próximo sábado a las 5 p.m. Bueno, en hora Costa Rica, no sé qué hora es allá en Honduras, José, pero creo que ahí te meto. Es la misma, la misma. Ok, ok, nos despedimos y nos vemos y no, hombre, esa foto. Pobre Pame. Chao, bye.